Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el tiempo máximo de vinculación bajo la figura del trabajo en casa? ¿Podría el trabajador solicitar en caso a la empresa un pago adicional para sufragar los gastos de servicios públicos e internet? Bueno, entonces, para responder la pregunta tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El trabajo en casa o el trabajo remoto, como también se conoce en algunas empresas, es una modalidad o es una forma de prestar un servicio, de que ese trabajador preste ese servicio sin acudir al lugar o al domicilio del empleador, ¿sí? Es una medida que se ha dado en esta época de emergencia. Muchas personas están trabajando desde sus casas sin necesidad pues, de suspender el contrato y demás. Esta figura, lamentablemente, hasta el momento no cuenta con una regulación establecida por una ley, ¿sí? No hay una ley que diga cómo se debe realizar el trabajo en casa, ¿sí? También tenemos que hacer la claridad de que trabajo en casa y teletrabajo no es lo mismo, ¿no? Son dos figuras diferentes. El teletrabajo sí es una figura que está regulada desde el 2008, aquí en Colombia, y la cual sí tiene unas características y tiene unas condiciones y unas reglamentaciones que se deben de aplicar. Entonces, el hecho de que una persona trabaje en casa no significa que automáticamente la persona tenga teletrabajo, porque para que exista teletrabajo, entre otras cosas, debe existir un acuerdo, sí, debe existir un documento, un otro sí, un contrato en donde se firme que esta persona va a estar por medio de la modalidad de teletrabajo. Como muchas personas en este momento están trabajando desde casa sin haber suscrito ese acuerdo, ese otro sí sobre el teletrabajo, pues a ellos no les es aplicable toda la reglamentación que establece el teletrabajo. Entonces, respecto al tiempo máximo que una persona puede estar en teletrabajo, pues no hay una reglamentación aún, ¿sí? Tenemos que esperar que se emitan las respectivas normas para saber si se va a limitar. El teletrabajo, por su parte, pues no tiene una limitación de tiempo, digamos, máximo en el que una persona pues puede tener esta modalidad contractual, ¿sí? A pesar de que el teletrabajo no cuente con una ley o un decreto que dé los lineamientos respecto al trabajo en casa, a pesar de eso, a principios del mes de agosto, el Ministerio del Trabajo en la circular 041 nos trajo una serie de lineamientos que tenemos que tener en cuenta para el trabajo en casa, ¿sí? No es una ley, pues no es un decreto, pero el ministerio quiso darle como unos lineamientos a los empleadores para que se aplique de la mejor forma este trabajo en casa. Entonces, dentro de esos lineamientos se refiere al derecho que tiene ese trabajador a la desconexión digital, a que el empleador respete las jornadas, ¿sí? Dice una serie de situaciones, pero dentro de esas situaciones no se refiere a algo que hace parte de la pregunta respecto al pago de los gastos de ese trabajador, ¿sí? En el teletrabajo, dentro de esa reglamentación, sí encuentra una reglamentación o un artículo que nos dice si se debe o no se debe pagar gastos. Y sí, ¿sí? Mediante el artículo octavo, mediante el artículo sexto de la ley 221 del 2008, se establece que en el teletrabajo, cuando las personas que están sometidas a teletrabajo, el empleador está en la obligación de pagar los gastos de conexión, los gastos de energía del trabajador, ¿sí? En el teletrabajo, pues como les digo, no hay una reglamentación aún. Sin embargo, si acudimos a lo que dice la ley 153 de 1887, que es la que regula cómo se debe de interpretar las leyes y demás. En esta ley, en su artículo octavo, dice que cuando no hay una ley que exactamente sea aplicable a un caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen los casos o materias semejantes. ¿Qué quiere decir este artículo? Quiere decir que si nosotros encontramos que hay una situación que no está regulada, podemos acudir a una ley
que regule una situación que sea similar a la situación que aún no encuentra regulación. Entonces, aplicando este artículo, podemos concluir que el teletrabajo es muy similar, es una figura similar al trabajo en casa y que por lo tanto en la aplicación de este artículo, entonces podemos traer lo que dice ese teletrabajo frente al pago de los gastos, ¿sí? Sin embargo, pues esto es una interpretación que se está realizando a la norma. Tenemos que esperar a que salga como tal la reglamentación. Este sería como las herramientas que se tienen en este momento para resolver algunas dudas mientras ya se emite la respectiva normatividad sobre el trabajo en casa.